las bienaventuranzas, que es hasta el versículo número 12. Así que vamos ahí y vamos a leer estas bienaventuranzas. Si están listos, leemos juntos, ¿no? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente bienaventuranza, que es la bienaventuranza que está en el versículo número 8, que es bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cada una de las bienaventuranzas tiene un sabor especial, ¿verdad? Y cuando digo un sabor especial, no estoy hablando del sentido del gusto, tanto como tienen algo particular, algo especial, algo que nos alimenta, que llama nuestra atención y que define al ciudadano del reino, ¿no? Hemos insistido a lo largo de este estudio que está escrito no para personas inconversas, sino está escrito para personas con un corazón regenerado, con las personas salvadas, ¿no? Y también, solamente para establecer el punto de partida, esto está escrito y dictado a los discípulos que subieron al monte con Jesús y se sentaron y les enseñó el Señor Jesús estas verdades del reino. Así que estamos ante este panorama en donde también hemos mencionado, no son características para entrar al reino, sino que son, ¿verdad?, definiciones de los que somos miembros del reino de los cielos. Y aun y cuando en algún momento ya estudiamos acerca del reino, cuál es el reino, etcétera, etcétera, estamos hablando entonces de todos aquellos que conforman el reino de Dios, y este reino de Dios está conformado por todos los regenerados, básicamente de todos los tiempos, divididos entre la iglesia visible y la iglesia invisible, pero está para estas personas. Así que va describiendo las características de aquellos que pertenecen al reino, ¿no? No lo entienden las personas no regeneradas, no lo entienden. Esto es contracultura, hemos insistido, y para ellos es algo así como, eso está raro, no es correcto, ¿no? O incluso se quieren involucrar en esto y la verdad es que no puede ser porque no están como ciudadanos del reino. No es cierto que todo el mundo es del reino, solamente aquellos que han sido salvados por Cristo. Así que entonces cada una de las bienaventuranzas va sumando en las características de los ciudadanos del reino. Y evidentemente, como nosotros hemos visto, son características que nosotros debemos tener. Y si no las tenemos, es porque no queremos tenerlas, porque si hemos nacido de nuevo, entonces significa que estamos con la posibilidad, usar la palabra capacidad de ser bienaventurados por cada una de estas condiciones, ¿no? Entonces acuérdense que siempre es la bienaventuranza, bienaventurado, a quién se dirige y cuál es la recompensa, digamos, o el resultado de esta bienaventuranza. Ya revisamos prácticamente estas primeras bienaventuranzas, estas 5 bienaventuranzas, y vamos con la sexta en esta, que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, pues habrá que tener cuidado para entender esta bienaventuranza. Siempre es un riesgo estudiar las bienaventuranzas y los riesgos están en equivocarnos en los conceptos, pero habremos de tener cuidado de no interpretar de manera superficial el pasaje.
hay muchos textos que ciertamente solo con una lectura podemos decir, eso es lo que quiso decir el Espíritu, eso es lo que entendemos, y eso es ciertísimo. Hay mucho de la Biblia, en general toda la Biblia, pero en particular muchos pasajes que son muy claros, que son muy específicos, que no necesitan un análisis profundo, que están ahí, ¿no? Y que no hay manera de que digan algo diferente de lo que literalmente escuchamos o leemos. Pero hay algunos textos que tienen una verdad implícita, ¿no? Y que no necesariamente está explícito, sino que es una verdad implícita que hay que rascar un poquito para que podamos encontrar la verdad profunda que está en alguna parte de la Escritura. Esto básicamente es normal, porque incluso el Señor, cuando dictó parábolas, nos queda claro que las parábolas no la iban a entender la gente no creyente, sino que la iban a entender los creyentes. Y aquellos creyentes tenían que interpretar la parábola, que es una figura de lenguaje, y acomodarla. A veces el Señor no solamente dictaba la parábola, sino la explicaba. Muchas veces, otras veces no. Y también habló por metáforas, y a veces las explicaba las metáforas, a veces no, como en los yo soy de Juan, ¿no es cierto? Es decir, él de repente decía, yo soy la puerta, caray, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos como, no podemos interpretar esto literalmente, porque no nos imaginamos a Cristo como con una perilla, digamos, ¿no? Sino es una metáfora que había que buscar la interpretación. Así que no tenemos un sentido literalista de la Biblia, pero lo que sí tenemos es la verdad bíblica que nos invita a una reflexión profunda. Y solamente puede ser discernido por el Espíritu que mora en nosotros, ¿no? Eso es algo muy claro. Y necesitamos un poco de ayuda para el discernimiento. Bueno, pues en esta bienaventuranza maravillosa dice que son bienaventurados los de limpio corazón. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a tener el cuidado necesario. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con los limpios de corazón? Ustedes se pueden dar cuenta que literalmente hablando, es un poco difícil entenderlo literalmente, ¿verdad? Porque de limpio corazón, pues es como si quisieran abrirnos el pecho y ver si el corazón está limpio, ¿no? Si literalmente no es una manera de interpretar el texto, no hay manera. Entonces, como eso no se puede hacer, como no podemos nosotros ver cómo el corazón está limpio o sucio, tenemos que recurrir a acciones externas que puedan mostrar lo interno, ¿no es cierto? Es decir, a través de algunas acciones externas podemos como deducir lo que hay internamente en el regenerado, ¿no? Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Es decir, hay algo dicho, hay algo explicado, hay algo que sale de nuestra boca, pero es lo que está en el corazón. Entonces nos habla acerca del corazón y tenemos que, a partir, insisto, de las acciones externas, entrar a la definición o entrar al concepto interno del corazón. Entonces, ¿a qué se refiere ese asunto? Hay que tener entonces cuidado con esta interpretación, ¿no? Para que podamos entender esta expresión de los de limpio de corazón, tenemos que decir un par de cosas a las que hay que ir con precaución. No hay que confundir, ¿no? Sinceridad, ¿no? Porque la sinceridad no necesariamente tiene que ver con esta bienaventuranza. El texto no dice los sinceros. Nosotros pudiésemos interpretar los sinceros, ¿verdad? Los auténticos, los asertivos, digamos, ¿no? Aquellas personas que son su palabra siempre es correcta, ¿no? O aquellos que tienen sinceridad en su corazón, ¿no es cierto? Entonces, estos no son necesariamente los limpios de corazón a los que se refiere el texto, no necesariamente. Ciertamente tenemos que ser sinceros, sin duda alguna, todos nosotros. Es una cosa que debemos de tener, no solamente como resultado del nuevo nacimiento, sino porque participamos nosotros de la imagen de Dios y tenemos esa posibilidad, creyentes o no creyentes, de ser sinceros. En realidad, todos podemos ser sinceros. Pero como esto es compartido con los no creyentes, entonces tenemos que descartar la posibilidad de que la bienaventuranza se trata de la sinceridad, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos, ¿no? En justamente entre los regenerados, donde se encuentra este asunto. Hemos dicho que hay que tener una visión de las acciones externas para revisar el corazón interno. Y ustedes se acuerdan, y hablando también de la sinceridad, ustedes se acuerdan
que el Señor ha dicho o ha enfrentado a los fariseos, a los escribas, a los publicanos. Ha dicho cosas de ellos. Tenemos que recordar que el fariseo, por ejemplo, es sincero en su fe, es sincero en lo que cree, sin duda alguna. No hay hipocresía, en algunos sí, ¿verdad? Pero en realidad el fariseo, ¿no? El maestro de la ley, es sincero. Sin embargo, es sincero a partir de su propio concepto de la realidad. Y el Señor consideró a estos sinceros como hipócritas. Por ejemplo, ahí en Mateo 23, del 25 al 28, ustedes pueden recordar este pasaje, pero abran la Biblia ahí. Vean cómo el Señor ataca a estos escribas y fariseos. 23, Mateo 23, del 25 al 28. Voy a leerles el texto yo. Dice así la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dice el Señor Jesús: limpia lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Estos hombres, escribas y fariseos hipócritas, tenían un concepto, ¿verdad?, de su propia fe, de su propia religión, muy legalista y muy sincera. Pero en realidad lo externo, ¿verdad?, mostraba lo que había en el corazón de estos individuos. El Señor habla de esto, de lo externo también, por supuesto, y de lo interno. Así que entonces estamos hablando de que esta bienaventuranza no necesariamente tiene que ver con la sinceridad. Hay algunos pasajes que ciertamente pudieran inducirnos a pensar algo así, ¿no? Hay pasajes que nos pudieran llevar, ¿verdad?, a hablar de honestidad y de sinceridad, y que pueden confundir y que nos puede llevar a un moralismo que está alejado de la definición espiritual. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del Salmo 24. ¿Se acuerdan que hace una serie de preguntas? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ¿no? El salmista está diciendo: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y entonces se contesta: el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, ¿está hablando de sinceros y de honestos? En este pasaje pudiese, sin tener el contexto de la expresión, confundir un poco y decir: bueno, soy honesto, soy sincero, soy de limpio corazón, soy buena onda, digamos en nuestro tiempo, entonces puedo subir al monte de Jehová y a su lugar santo. Puede traer una confusión. El Salmo 73, ¿verdad? En el versículo 1, a ver si alguien me hace el favor de leer el versículo 1 del Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Muy bien, aquí tienen ustedes otra expresión en el Antiguo Testamento de esto, ¿verdad? Limpios de corazón. Es justamente lo que el Señor está diciendo en su bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón. Y en el 73:1 del Salmo dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios del corazón. La pregunta que tenemos es: Israel, vamos a ponerlo más desde el punto de vista étnico, los judíos, ¿todos los judíos tenían un corazón limpio? No, definitivamente no. Entonces no estamos hablando de que todo Israel tiene un corazón limpio. Este pasaje incluso puede llevarnos a creer que estamos hablando en términos generales de un corazón limpio. Y tenemos que concluir que no necesariamente estamos hablando de sinceridad
no estamos hablando de honestidad, sino que hay un concepto más profundo en los de limpio corazón. ¿Y a dónde vamos con esto? Tenemos que definir entonces a qué se refiere con los limpios del corazón. Y hay dos cosas que voy a tratar con ustedes en esta tarde, ¿no? No es suficiente, ya dije, la sinceridad o integridad por sí solos. Sí es bueno, sí es necesario, pero no es suficiente. Un hombre puede ser sincero en lo que hace, pero estar sinceramente equivocado. Hay personas que están sinceramente equivocadas y hay personas que están sinceramente en lo correcto. Pero cuando hablo de sinceramente equivocados, estoy hablando que gente que en realidad no quiere tener una acción mala, no hay maldad en su vida, no hay maldad en su corazón, pero es sincera. Pero está siendo sincera en lo incorrecto, está sinceramente equivocada. Déjenme poner el panorama en función de lo que tenemos en nuestra cultura. Los testigos de Jehová. Esos individuos están sinceramente equivocados. ¿No es cierto? Es decir, estamos hablando de una secta que niega la divinidad de Cristo, pero que son sinceros en lo que piensan, son auténticos en lo que piensan, son honestos en lo que piensan, son íntegros en lo que piensan, pero están equivocados. Están sinceramente equivocados. Ellos pueden decir ciertamente, pero soy íntegro, ¿no es cierto? Y sí, uno dice, es íntegro en su fe, en lo que cree, es sincero, es honesto, es íntegro, pero está equivocado. Tenemos entonces a esta escena en donde están los testigos de Jehová que están sinceramente equivocados. Y así hay una gran cantidad de personas que pueden estar sinceramente equivocadas. Por ejemplo, ¿no? Las denominaciones que hay a nuestro alrededor, sin querer pretender que nosotros estamos en todo lo correcto, es posible que en algún concepto nosotros estemos sinceramente equivocados. No tenemos que subirnos al camión de la perfección, ¿no? Todos estamos en este proceso de santificación, pero hay una gran cantidad de denominaciones, hay una gran cantidad de iglesias, hay una gran cantidad de sectas que están sinceramente equivocadas. Hay iglesias que tienen la doctrina de la prosperidad. Bueno, ahí creo que están deliberadamente equivocados, pero hay quienes están sinceramente equivocados, porque creen algo, creen por ejemplo en expulsar demonios, creen, por ejemplo, que todavía hay milagros hechos por el hombre, ¿no es cierto? Creen entonces en una gran cantidad de cosas en donde están sinceramente equivocados. Pero es lo que creen, es lo que han aprendido, en eso fueron enseñados toda su vida. Están sinceramente equivocados. Yo estoy seguro, yo soy bastante conservador, ¿no? Y estoy seguro que nosotros como iglesia presbiteriana en términos generales hay un par de conceptos, hay 3, 4 cosas en donde de verdad creo que estamos sinceramente equivocados y que no hacemos nada para evitar la confrontación, pero estamos sinceramente equivocados desde mi punto de vista en varias cosas, en nuestra liturgia, en nuestros procederes. Hay personas presbiterianas que dicen, ¿para qué predico el evangelio si de todas maneras el Señor ya tiene escogidos a los que van a ser salvos? Haga lo que haga, esos van a creer en Cristo. Están sinceramente equivocados, ¿no? Y entonces hay este tipo de asuntos en donde hay personas que están sinceramente equivocadas. No es necesaria entonces solamente la sinceridad y la integridad. Las intenciones que aparentemente vienen de un corazón sincero pueden estar equivocadas. Yo he comentado esto de las intenciones. Si las intenciones no están alineadas con la palabra del Señor, la intención es pecaminosa, por muy sincera que sea. Por muy sincera que sea. También me han dicho algunas veces, no aquí en otro lado, hay pastores que usted no debe de fijarse en eso. Debe de fijarse en la intención con que hizo esto o la intención con que lo quiere hacer. Sí, pero la intención es equivocada. Pero es la intención de su corazón. Pues es equivocado. Puede ser muy sincero, pero está equivocada la intención. Y si la intención, ¿verdad?, no está alineada con la palabra del Señor, la intención es pecaminosa. ¿Saben que un ladrón
Si se le enferma a su bebé y sale a la calle y roba, ¿no? Su intención es correcta. Pero no está alineada a la palabra de Dios, es pecaminosa. Claro, entramos en conceptos más complejos, ¿verdad? Pero lo que quiero destacar aquí es que limpio de corazón no tiene que ver con sinceridad, con honestidad, ni con intención. No necesariamente. Son elementos importantes para nosotros los creyentes, pero no necesariamente. Quisiera yo mostrar dos historias de sinceridad íntegra, ¿no? De personas que estaban equivocadas. La primera historia que vamos a contemplar es aquella historia en 1 de Reyes 18, en donde Elías está en el Monte Carmelo. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Elías? Elías se había presentado ante Acab y le había dicho por mandato de Dios, el lema de era precioso: vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré, ¿verdad?, con Acab. Y se fue con Acab y le dijo: no va a haber lluvia, ¿verdad?, ni rocío por 3 años. Fueron muchos más, ¿no? Santiago nos da un poco la luz en ese sentido. Pero se acabó la lluvia. No había lluvia ni rocío, ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba. No había agua. No había. Hubo una gran mortandad. Acab mandó a su siervo para perseguir a Elías, a buscarlo, lo encuentra y entonces concertan un encuentro en el Monte Carmelo. Estando ahí en el Monte Carmelo, ustedes recordarán la historia, están los 850 sacerdotes de Baal y de Acera, y en la otra esquina, Elías y su vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Y entonces en este problema, imagínense nada más 850 y todo el pueblo, y Elías y solo Elías. Y Elías le dice a estos hombres, junto con el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo guardó silencio. Pero se le ocurrió la brillante idea a Elías de decir: miren, sacerdotes de Baal, vamos a hacer un altar. Y vamos a poner un animal encima del altar. Y vamos a orar, ustedes a sus dioses y yo a mi Dios. Y vamos a orar y vamos a ver de quién, ¿verdad?, desciende fuego del cielo y consume el sacrificio. Los sacerdotes de Baal estaban sinceramente equivocados, porque su acción fue empezar a bailar alrededor del altar. Pusieron el altar, pusieron el animal encima y empezaron a dar vueltas y Baal, respóndenos, Baal, y pasaron toda la noche. Todavía Elías se burló de ellos. ¿Será que está dormido? ¿No? Empezó a burlarse de los sacerdotes. Ni una pizca de fuego. Se pone Elías en el altar, ora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y en el momento que termina de orar, ¡pum!, un rayo, ¿verdad? Un rayo, ¡pum!, quema el holocausto, incluso todo el agua que pusieron alrededor que hasta derramaba. Se acabó el sacrificio, se acabó. ¿Qué es lo que sucedió? Ahí había 2 actitudes. Los Baales, que estaban sinceramente equivocados, y aquel hombre que era un limpio de corazón, que había sinceridad, pero que había una fidelidad de aquel a quien había creído. Pero no podemos cuestionar la sinceridad, ¿verdad?, la integridad de los sacerdotes de Baal. Eran íntegros en su creencia, ¿no? Eran íntegros, eran sinceros, pero estaban equivocados. La otra historia que vale la pena recordar es la que está narrada en Génesis 20. Ustedes se acuerdan cuando llegaron Abraham y Sara con Abimelech, no Ahimelech del que prediqué en la mañana, sino con Abimelech. Y tenía miedo Abraham. Y le dijo a Abimelech: es mi hermana. ¿Sí recuerdan esto? Es mi hermana. Mintió para preservar aparentemente su vida. Es mi hermana. ¿Saben qué lo que hizo Abimelech? Porque Sara no era de mal ver. Y entonces, ¿qué hizo? La tomó. Y Dios se enojó con Abimelech. Pero quiero que lean, qué interesante, en Génesis 30, cómo fue este diálogo de Dios con Abimelech. 20, yo me equivoqué. 20, Abimelech y Abraham. Lo que dice en el versículo 6: después
¿verdad? De que Abimelech le dice al Señor, bueno, es que él me dijo que era su hermana, ¿no? En el versículo 5 está esta respuesta, ¿verdad? Y en el 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé, vean esto, que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios está diciendo, yo conozco la integridad con que lo hiciste. Fue engañado, pero estaba sinceramente equivocado. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti, vivirás, y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech ya le había dicho, ¿no? Yo actué en integridad porque me dijo que era su hermana. Y Dios dice, ciertamente reconozco que actuaste con integridad, ¿verdad? Sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Pero estaba equivocado. Estaba sinceramente equivocado. Porque en realidad, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Abimelech, lo que hicieron los sacerdotes de Baal, los que hicieron muchas personas, incluso Judas al entregar a Cristo, que estaban en integridad de su propio ser, eran sinceros en su propio ser, en realidad eran una sinceridad equivocada. Muy, muy equivocada. Pero si entonces no estamos hablando de integridad y de honestidad, entonces ¿a qué sí se refiere los limpios de corazón? Partimos de aquí. La primera cosa que tengo que decir es que estamos hablando de que necesariamente un corazón regenerado es un corazón limpio, de entrada, ¿no? Porque el Señor cambió nuestro corazón de ser un corazón de piedra a ser un corazón de carne. Es decir, que en este lenguaje cristiano que nosotros tenemos, bíblico que nosotros tenemos que afirmar que el regenerado ya de entrada tiene un corazón limpio. Por eso, como hemos insistido en todas las bienaventuranzas, da por sentado Jesús que lo tienen. Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón, ustedes, ¿no? Ustedes, es como bienaventurados los misericordiosos, ustedes, bienaventurados los pobres en espíritu, ustedes, bienaventurados los que lloran, ustedes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, son ustedes. Y aquí igual, bienaventurados los limpios de corazón, son ustedes. Porque una vez regenerados, nuestro corazón pasó de ser de piedra a ser de carne. Tengo un corazón nuevo. Metafórico, ¿no es cierto? En realidad no teníamos un corazón de piedra, ¿no? Estamos hablando de una figura de lenguaje en donde era un corazón ya perdido, ya con una condena de pecado, ¿no? Inclinado completamente al mal, y cuando el Señor nos rescató, entonces cambió nuestro corazón. Así que lo que tenemos que decir es que es un corazón ya de por sí limpio, un corazón completamente limpio. Y este corazón limpio tiene acciones, tiene caminos que recorrer. Y los caminos que tiene que recorrer el de corazón limpio son cosas específicas. Es decir, una persona que es nacida de nuevo, ¿no? Ha cambiado su corazón, no puede decir, bueno, ya tengo mi corazón limpio, ahora sí, ¿verdad? Me voy a echar en mi cama y esperar a que venga el fin del mundo. No, hay cosas que hacer. Hay todavía un camino que recorrer. Evidentemente la santificación del creyente está implicada en esto. Sin embargo, hay cosas muy concretas que vale la pena revisar de aquellos que son limpios de corazón. Por ejemplo, tiene que buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Y esto no es invento mío, lo repito, la justicia, la fe, el amor y la paz. Y además, ser fiel en la práctica de la piedad. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 2:22. Alguien que me haga el favor de leer. 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí está. Ahora, vean ustedes que en el texto está implicado el de corazón limpio. Porque el Señor dijo que son bienaventurados los de limpio de corazón. Estos que son limpios de corazón, dice el versículo 20 de este pasaje, ¿verdad? Dice, pero en una... No es cierto. 22. Es que están chiquitos los números. Huye también de las pasiones juveniles y sigue, ahí está, la justicia, la fe,
el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan mi nombre. Una persona que busca la justicia, una persona que busca la paz, la fe, el amor, es una persona limpia de corazón. Eso caracteriza al nacido de nuevo. Los conceptos que están en 2 de Timoteo 2:22. Pero vamos a añadir algo más. También tienen que ser obedientes a la verdad. Ahora, busquemos otro texto que es 1 de Pedro 1:22. Alguien que lo lea, por favor. 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿verdad? La obediencia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Está implicado el amor, desde luego, pero también dice el texto la obediencia a todas aquellas cosas que el Señor ha determinado. Así que el corazón limpio, ¿verdad? Los de limpio corazón, dijimos ya, son los nacidos de nuevo. Por ejemplo, dice un comentarista que me gusta mucho, que en este caso no es Martin Lloyd-Jones, sino otro, ¿verdad? Dice que hay alguna creencia de pensar, o hay una inclinación de pensar, por ejemplo, que un bebé es limpio de corazón porque no ha sido contaminado, ¿verdad? Contaminado con el mundo. No ha sido influenciado por Satanás, no ha sido contaminado por el mundo y su propia carne pues acaba de nacer. Entonces hay algunas personas que dicen un bebé es limpio corazón y el bebé tiene todo menos ser limpio de corazón. Porque un bebé nace con un corazón de piedra. Sin duda alguna. ¿Verdad? No podemos encontrar ninguna persona que sea limpia de corazón porque no ha tenido un corazón regenerado. Y nosotros, ¿verdad? Con esta característica de estar limpios de corazón, siguiendo la justicia, la fe, el amor, siendo obedientes a la palabra del Señor, que son cosas muy concretas, tenemos que ser también conscientes de que alrededor de nosotros, incluso gente muy cercana a nosotros, puede no ser limpia de corazón, por muy sincera, por muy honesta y por muy buenas intenciones que tenga. No son limpios de corazón. El ritualismo no nos hace limpios de corazón. Una persona que no ha entendido el evangelio, pero que va a la iglesia todos los domingos, ora antes de comer y de dormir, ¿verdad? Cumple con los ritos, se casa en la iglesia, bautiza a sus hijos, qué sé yo. El ritualismo no limpia el corazón. El bautismo no limpia el corazón. La Santa Cena no limpia el corazón, pero el bautismo y la Santa Cena es para los limpios de corazón. Aquel que ha nacido de nuevo, y por eso hacemos el ritual a partir del nuevo nacimiento. Porque ciertamente el concepto de limpieza está implicado en el bautismo, pero no es limpiarte para que seas de limpio corazón, sino porque eres de limpio corazón, eres bautizado. La pregunta sería, entonces, ¿por qué bautizamos a los niños si acaba de decir que no tienen limpio el corazón? Por supuesto. Pero lo que sí hacemos nosotros es una promesa de que los padres, la iglesia en términos generales, va a conducirles a los pies de Cristo y que en algún momento puede ser que ellos puedan entender el evangelio, ¿verdad? Y seguir los caminos del Señor. Pero los adultos, evidentemente, tienen que expresar su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y mostrar que son limpios de corazón. Así que entonces los rituales no. Si yo le preguntara o preguntáramos a la gente, ¿eres limpio de corazón? Pues vengo todos los domingos a la iglesia. No digo groserías, no tomo cerveza, no, por decir cosas, ¿no? Pero no fumo, ¿verdad? No digo malas palabras, tengo un buen matrimonio, tengo a mis hijos en orden, soy maravilloso, soy de limpio corazón. Es sincero, es honesto, buenas intenciones, pero sigue estando tan sucio su corazón como al principio. Pero los de limpio corazón, ¿no? Tenemos al Señor ahí. Y a veces nosotros, los de limpio corazón, actuamos como si no tuviéramos el corazón limpio. Porque a veces hay envidias, hay contiendas,
hay diferencias, hay impaciencia, ¿no? Hay engaño, hay codicia, hay mentira. Y uno se pregunta, ¿estos son los de limpio corazón? ¿Estos son los de limpio corazón? ¿No? Y decimos, no, no es así. El ciudadano del reino expresa la limpieza de su corazón en justicia, en amor, en santidad, en fe, en obediencia a la palabra. Ahí se muestra al limpio de corazón. Por eso quizá David, que hemos hablado en estos días mucho de David, que ya mencionaba en el sermón ahora y en el antepasado, que ustedes recuerdan que he mencionado, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era limpio de corazón David, ¿no es cierto? Limpio de corazón, pero pecó. Ahora, cuando adulteró con Betsabé, podemos juzgarle por sus intenciones. Ahora, las intenciones de David al pecar con Betsabé posiblemente fueron legítimas en sus intenciones, pero era pecaminoso. Era pecaminoso. Y lo peor es que se guardó el pecado. Si no hubiese llegado Natán a delatarlo, él hubiera escondido su pecado. Y lo hubiera escondido para que nadie se acordara y que nadie se diera cuenta. Al fin era el rey. Por eso dice en el Salmo 32, te declaré mi pecado, ¿no? Y confesé la maldad de mi pecado. Es decir, no encontró de otra cuando fue descubierto que confesar su falta. Pero todo avergonzado, siendo de corazón limpio, le dice al Señor en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, que es conforme al corazón de Dios, que tiene un corazón limpio, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque lo que estaba pasando es que él estaba mostrando justamente lo contrario a una persona de corazón limpio. Ya ungida, en encuentros con Dios maravillosos, con experiencias fuertes de parte de Dios, que Dios le había alimentado y con todo su corazón se inclinó al mal. Un corazón limpio. Así que, amados hermanos, nosotros con corazón limpio podemos inclinarnos al mal. Podemos hacer cosas que no son correctas. Pero tenemos que clamar como David. Señor, crea en mí un corazón limpio, porque me has rescatado. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese Salmo 51 vale la pena estudiarlo mucho. Vamos a predicar de eso un poco más adelante, pero es un salmo precioso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración del creyente, ¿no? Tenemos que inclinar nuestro corazón hacia el Señor. Ahora, Él perdona, sin duda alguna, y perdona a sus hijos, porque Él es fiel, es justo por el sacrificio de Cristo de perdonarnos a nosotros, porque quien mora en nuestro corazón es el Espíritu Santo que le hace ser un corazón limpio. No digamos nuevo, pero un corazón limpio. Ciertamente nuevo en el nuevo nacimiento, pero limpio, con capacidad de hacer el bien, de seguir la justicia, la fe, el amor y ser obedientes al Señor y desde luego la santidad. Tenemos la posibilidad. Y bueno, dice el Señor, son bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Otra complicación. Viéndolo desde otro punto de vista, dijéramos, ¿verdad? Pues yo creo que yo no soy de corazón limpio, porque no he visto a Dios. ¿Verdad? Decir, caramba, yo a veces manejamos la Biblia así, ¿no? Una vez le dije a mi esposa, yo creo que a mí el Señor no me ama, porque tengo insomnio. Dice, ¿qué tiene que ver? Porque dice la Biblia que a su amado dará el sueño. Y como yo tengo insomnio, no sé, yo creo que el Dios no me ama. Sí, podemos como que manipular, ¿verdad? Malabarear la palabra, pero hay que tener cuidado. Estamos hablando de ver a Dios en otro sentido, no literalmente. Hay personas que ciertamente dicen, vi a Dios, vi a Jesús, vi tal y tal y tal. Ten cuidado con esto. Pero no estamos hablando de una aparición sobrenatural, no estamos hablando de una teofanía, ¿verdad? No estamos hablando de nada, ni siquiera en sueños. No estamos hablando de esto. Cualquiera que piense que ha visto a Dios
está mal, porque Dios no se revela así y no tiene una imagen que podamos nosotros acercarla a nuestra imaginación, ni en sueños ni de ninguna manera. Sin embargo, dice la bienaventuranza que son bienaventurados los de limpio corazón, los que obedecen, los que hacen justicia, amor, paz, santidad, porque van a ver a Dios. ¿En qué sentido vamos a ver a Dios? Bueno, pues cuando nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? No con esto, y hay que tener mucho cuidado, quiero decir que al verme a mí mismo veo a Dios, cuidado. No es así. Sin embargo, cuando dice que el de limpio corazón verá a Dios, va a ser testigo de la obra poderosa de Dios en su vida. ¿Se acuerdan cuando los papás decían, vas a ver conmigo, las vas a ver conmigo, ya las verás conmigo? Claro, cuando yo llegue y estéis ante mi presencia, te va a ir como en feria. ¿Ah? Ya nos veremos las caras, ¿no? Eso es una imagen para decir, nos vamos a pelear, ¿no? Me acuerdo que en la escuela, te veo a la salida. O sea, ya sabía a qué se refería. Ahora, ver a Dios no necesariamente es tener una aparición de Dios, sino que tiene que ver con esta experiencia, ¿verdad?, que tenemos como creyentes, ¿no?, de estar contemplando la bendición de Dios en mi vida. Veo a Dios en mi vida porque hay bendición, porque tengo paz, porque estoy en la justicia, porque obedezco a la palabra, estoy gozoso, ¿verdad? Porque estoy en relación con mi Dios. Y cualquier cosa que yo haga está motivada por el Señor. Y esto hace que salga de un limpio corazón. Así que los de limpio corazón verán a Dios porque van a ver a Dios en acción en sus vidas. Vemos a Dios en acción. Bueno, lo he repetido 2 o 3 veces, pero a lo mejor ustedes no lo pueden dimensionar todavía. Los hermanos del consistorio y otros hermanos de Protemplo, por ejemplo, lo pueden testificar. Pero nosotros vimos a Dios. Ustedes dirán, no, pobre, no, hay que echarlos, ¿verdad? No lo vimos físicamente. No hay una imagen, no tuvimos un sueño ni una aparición sobrenatural. Pero cuando vinieron los del municipio y dijeron, vamos a arreglar la fachada, pues está bien. Pensábamos, nos vamos a ir un mes y regresamos. Pero empezaron con la fachada, los hicimos pasar aquí al templo, los llevamos acá atrás. No sé si ustedes se acuerdan que allá había una casa de una paloma, ¿no? Allá atrás. Un hueco que ya poco faltaba para ver de aquí para allá y de allá para acá. Muy fea, ¿no? De este lado también había grietas. Y gran parte de la parte de abajo estaba completamente con molla, ¿no? En fin, había deterioro. En el salón anexo también. Y algunos otros detalles que no son notables. El compromiso del municipio era solamente la fachada. De hecho, creíamos que nada más era, denle una pintadita para que se vea bonito y ya. Porque hay muchas fincas aquí en el centro que su fachada está preciosa y atrás es escombro. Y pensamos, seguramente solamente es la pintada. Y un día, cuando nos reunimos aquí como consistorio, le dijimos al contratista, al restaurador, ¿cuánto nos cobraría si nos arreglara el interior del templo? Y nosotros un poco nerviosos porque decíamos, van a querer una cantidad fuerte, ¿no es cierto? Ya habíamos logrado que limpiaran allá atrás y que nos repararan este muro. Pero vamos a dar un paso más. ¿Cuánto nos cobraría? Y un día recibo yo una llamada y me dice el arquitecto, va por nuestra cuenta. No gastamos un peso en el cuidado. Pintaron todo el templo. Repararon todo esto. Pusieron aerodrenes aquí y allá. Y dijimos, wow, qué cosa. No nos hubiéramos imaginado. Limpiaron no sé cómo se llaman esas canaletas, no sé qué, donde va el agua y construyeron o pusieron tubos nuevos para que el agua cayera porque en todo el conducto había palomas muertas que impedía que el agua corriera y entonces la humedad se quedaba en el muro. Lo hicieron y no nos costó nada. El último paso, y muchos otros detalles, el último paso fue el anexo. Le dijimos al arquitecto, ¿por qué no nos dice cuánto nos cobra? Ya ustedes tienen la pintura, el material, el personal, saben cómo hacerlo. ¿Cuánto nos cobran por el anexo? No nos decía nada. Hasta que un día, cuando iban a entregar la fachada, que nos cambiaron la fecha como 50 veces. Ustedes son testigos de eso.
venimos y el arquitecto dice, es por nuestra cuenta. Nada más paguen a los muchachos. Muchachos son señores bien grandes, ¿no? Pero pues así se dicen entre ellos, ¿verdad? Páguele a los muchachos. ¿Qué pasó? La visión que nosotros tenemos, vimos a Dios. ¿En qué sentido? Vimos el accionar maravilloso de Dios. No hay otra explicación. El gasto de todo lo que hicieron hasta hoy rebasa el $1,000,000. Nunca los hubiéramos juntado. Pero vimos a Dios y alabamos al Señor. Porque la iglesia está llena de limpios de corazón. Nos falta mucho, ¿eh? O sea, hay mucho que recorrer, mucho, pero tenemos, ¿verdad? Aquí la gracia del Señor. Hay pueblo de Dios, gente nacida de nuevo, corazones nuevos, gente que oraba por esta edificación, gente que estuvo con oración constante por esta obra. Y vimos a Dios. Evidentemente, no aparición, sino vimos las maravillas de Dios en nuestra vida. Así que los limpios de corazón vemos a Dios. Lo vemos cuando nuestra familia sucede algo. Lo vemos cuando aquella familia que no tiene para comer un día llega a alguien y les trae una despensa. Vi a Dios. Porque son limpios de corazón, cuando tienen fe, cuando son obedientes, cuando dependen exclusivamente del Señor y el Señor hace una maravilla, vieron a Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, ustedes y yo no hemos visto a Dios? Porque somos limpios de corazón, lejos de la perfección, pero sin duda con un corazón completamente regenerado. Esto solamente lo puede entender, ¿verdad?, el creyente, porque si le contamos al mundo lo que pasó aquí, dirían, pues qué suerte, ¿eh? ¡Wow! Eso sí es suerte, ¿no? No. Las influencias, que no teníamos, por cierto. Pero qué suerte. No. Fue Dios actuando. Vimos a Dios, porque aquí hay limpios de corazón. Que insisto, nos falta un montón. Y por eso tenemos que orar juntamente con David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque los que somos de limpio corazón podemos ver a Dios en acción. Aquí terminamos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar para terminar e irnos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido tener este pequeño tiempo de reflexión de esta bienaventuranza. Oh Padre, te amamos porque nos has dado un nuevo nacimiento, has cambiado nuestro corazón, tenemos un corazón regenerado y somos limpios de corazón. Y nos sentimos bienaventurados porque te vemos en cada acto, en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida. Ha sido realidad esta bienaventuranza para nosotros. Estamos dichosos por lo que haces con nuestra vida. Pero Dios, ayúdanos a entender que no basta con la sinceridad, con las buenas intenciones, con la honestidad, que son importantes, sino que es absolutamente necesario el amor, la fe, la paz, la misericordia, la justicia, la santidad, la obediencia a tu palabra. Porque eso es lo que nos conduce a ver a Dios. Muchas gracias, Padre. Y pedimos que nos lleves ahora a nuestra casa, a nuestro destino en paz, que podamos dormir y que si tu voluntad es que amanezcamos mañana, que lo hagamos con limpio corazón. Así, Padre, te pedimos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.